Muy buenas noches a todos y bienvenidos a otro capítulo de Plan Pilotos Felices, porque hemos cumplido un año, así que aprovecho de mandarle ahí a mi productor y a todo mi equipo un tremendo abrazo y gracias a ustedes también por acompañarnos hace un año, semana a semana, a través de Zapping TV y por supuesto de nuestro canal Agricultura TV. Y hoy día venimos a partir con un tremendo tema que hemos estado conversando en otras ocasiones, pero que creemos en Plan Piloto que es absolutamente importante y habla de la arquitectura y la sustentabilidad también que necesitamos cada vez más en este mercado inmobiliario, y para eso nos acompaña una tremenda. Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Connie. Gracias a ti por estar acá. Marcela Filidei, arquitecta y socia de Civita Arquitectura Sustentable. Hemos estado con parte de tu equipo aquí también como conversando un poco de esto, pero queríamos tenerte a ti encargada también de hablar de lo importante de los hábitos también y enseñarle a todos nuestros televidentes cómo a veces uno puede ser sustentable sin gastar de más, que fue un tema que quedó dando vuelta y lo hablamos hace unas semanas, pero está ese mito y esa leyenda. Entonces, partamos quizás explicando un poco primero, como a grandes rasgos, qué es la sustentabilidad para ir profundizando un poco más en el tema. Perfecto. Bueno, la sustentabilidad es todo aquello que se puede mantener en el tiempo sin generar un daño en el medio ambiente. Perfecto. Eso es lo más importante. Y es tremendo tema también. Tremendo tema. Entonces, hoy existe un consenso general y global de que tenemos problemas medioambientales, a los que no podemos no hacer oído. Exacto. Tenemos tres grandes problemas, que es el cambio climático, la sobregeneración de residuos y la disminución de los recursos naturales. Claro, porque son en el fondo como... No son infinitos, vamos a tener en algún momento que empezar a generar un poco, quizás, no sé cómo decirlo, puede ser como un hábito, una cultura, etcétera, pero en el fondo, ¿por qué hoy es tan importante? Estamos en un momento clave, estamos en un punto de inflexión con respecto a la sustentabilidad, porque hoy día es tan importante también hablar de sustentabilidad y también invitar a todos aquellos que se dedican a este rubro a tener estos espacios, a contactarse con Civita, a estar con ustedes también y hablar de esto no solo aquí en Plan Piloto, sino que ojalá en muchos programas más. Es muy importante porque primero ya nos estamos ocupando los recursos del planeta que no se alcanzan a renovar. Se supone que en un año ya debemos renovar todos los recursos, sin embargo ya estamos como a mitad de año ocupando todos los recursos correspondientes a un año. La naturaleza no los alcanza a renovar. Claro. Eso es un aspecto clave a nivel global. Y a nivel ya más particular, tener la conciencia de que todos, desde lo más doméstico hasta los profesionales y los consumidores finales de los productos y los servicios de arquitectura y diseño, son responsables desde la pequeña escala hasta la gran escala de mantener la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Y por eso que existe ya la Agenda 2030, donde establece 17 objetivos de desarrollo sostenible que abarca problemas globales, que son desde la economía, la conciencia social y especialmente el cuidado del medio ambiente. Todo de la mano en el fondo de cada uno, porque salió una noticia en algún momento que Chile era como el primero que había gastado todos los recursos, como que de aquí a... Desde mañana, en el fondo, la noticia, desde mañana ya nos estamos gastando los recursos que ya no podemos. Es como que estamos viviendo con una línea de crédito ambiental. Claro. Es así de grave. Literal. Así es. Y eso no tiene vuelta atrás. O sea, hoy día o tomamos conciencia y empezamos a generar un hábito que por eso, o sea, como partimos, hemos hablado aquí en Plan Piloto, y te lo comenté en algún momento, Marcela, de sustentabilidad, y sigue existiendo esa barrera de entrada a la sustentabilidad de que es caro. Y después lo conversábamos tomándonos un café, donde me diste 800.000 ejemplos donde no era nada caro. O sea, es solo información, es solo tener al alcance de la mano la posibilidad de entender que a veces no es tan caro y que finalmente, si hago quizás una inversión inicial, eso va a repercutir en el tiempo y voy a tener de alguna forma un ahorro a largo plazo. Entonces, exacto, hay que generar como esta sensación de que desde lo cotidiano lo podemos hacer. Exacto. Yo pienso que hay dos grandes áreas. Cuando uno habla desde lo empresarial, desde la responsabilidad empresarial y desde los proyectos de diseño como profesionales, tenemos que incluir en todas las etapas del diseño
estrategias de sostenibilidad. Es decir, desde que diseñamos, elegimos los materiales, la distribución, la construcción y velar por la vida útil de lo que se está generando. Claro. Eso es en el ámbito de lo que nos compete como profesionales. Desde lo que nos compete como los domésticos, podemos establecer dos grandes conductas que nos ayudan a cuidar nuestro medio ambiente y a generar conciencia no solo hoy, sino que en las generaciones futuras. Porque nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que pasó en las generaciones anteriores, claro, y tenemos que no tenía ninguna conciencia al respecto. No había conciencia, ni educación, ni preocupación, pero ahora es tan urgente que tenemos que educar a las generaciones futuras y partir desde hoy. Entonces, estos dos grandes puntos. Primero, tenemos que informarnos como consumidores y como desarrolladores de proyectos. Tenemos que informarnos, leer etiquetas y certificaciones de todo lo que compramos. Es decir, primero, ver el origen de dónde vienen los productos. No me sirve de nada ir a comprar algo maravilloso a la India si en el traslado acá voy a generar una enorme huella de carbono, un enorme consumo de combustible y emisiones de CO2 que contaminan el medio ambiente. Ver de dónde viene todo. También preferir desde ahí los materiales locales, es decir, estoy desarrollando en una región, en un sector o en una ciudad un proyecto, o comprando o decorando o diseñando mi casa, preferir lo que tengo ahí. Eso genera grandes ganancias. Primero, ahorro en la ejecución de la obra porque todo llega rápidamente. Segundo, ahorro de combustible y una mejora en aporte en la contaminación. Y tercero, una ayuda en la economía local, claro, porque ayudamos a todo nuestro entorno. Tenemos ahí las dos áreas en el fondo, ayudamos a generar un crecimiento económico y también tenemos esta conciencia sustentable que por eso a veces, yo no sé si hay muchos de los televidentes que nos están viendo hoy día que lo pueden pensar así. Yo creo que uno piensa, ok, soy sustentable porque tengo, qué sé yo, un panel solar, porque reciclo el agua gris y la uso en el riego, no sé, cosas de ese tipo, pero exacto, no en detalles tan... Pero no nos preocupamos, ínfimo. Tal como vemos los sellos de la comida, claro, tenemos que ver los sellos de lo que compramos, y eso lo hacemos a través de las certificaciones. Por ejemplo, ver y ver que compramos tenga una larga vida útil, y como las personas que proyectamos, diseñar diseños atemporales, es decir, no dejarnos llevar por tendencias o modas que nos hagan descartar rápidamente lo que compramos. Y respecto a la elección de materiales, eso es algo que nos puede ser hasta cautivante, porque nosotros podemos elegir, como dentro del contexto del diseño atemporal, elegir comprar materiales naturales, adquirir y proyectar con materiales naturales, porque los materiales naturales son naturalmente biodegradables. Claro. Así también, si compramos artificiales o sintéticos que son provenientes del petróleo y que no son biodegradables, saber que son ya reutilizados, son materiales que vienen de un proceso de reciclaje y por lo tanto los podemos volver a reciclar. Claro. También infinitamente en el fondo. Infinitamente. O sea, hay materiales que se pueden volver a reciclar y tengamos esa conciencia al adquirirlo. Ver el sello, ver el triángulo, el tipo de número que tiene, indica el plástico del cual provenía ese objeto. Perfecto. Entonces, también podemos ver que, como te decía, verificar la vida de útil de lo que estamos comprando y verificar que si yo compro algo, ¿en qué se va a transformar después? O va a ser biodegradable o va a ser reutilizable, pero no descartar, no botar. Ese es como el concepto principal. Claro. No derrochar en el fondo recursos que hoy día tenemos tan ahí como en el límite de poder usarlos. Pero si vamos hoy día, Plan Piloto es un programa absolutamente inmobiliario donde el foco también y muchos de los que nos ven están o buscando casa o son del rubro, etcétera. Hablando de eso, en algún momento dijiste que, claro, o sea, la responsabilidad del arquitecto es planificar el edificio, el condominio, la casa, etcétera, desde el momento uno, con un punto de sustentabilidad, con algo donde se pueda ir en el fondo como programando una vida sustentable a largo plazo, no necesariamente quizás partir del momento uno, pero hoy día hablando de eso, desde la arquitectura, desde el diseño, desde lo que el arquitecto tiene que pensar de aquí en adelante, con esa gracia también de pensar, si lo hago hoy día, le estoy inculcando esto a futuras generaciones que después van a vivir en esos edificios y van a ver los beneficios que hay, las garantías que hay, que no, en el fondo gastamos menos en gastos comunes, hacemos que la comunidad también tenga una habitabilidad más segura, más transparente y mucho más consciente, que creo que por ahí va
¿cuál sería el foco hoy día? ¿Dónde nos tenemos que enfocar para poder tener de aquí a, no sé, los próximos 5 años, Marcela, una generación un poco más sustentable y con esta conciencia que es crítica hoy día? Yo pienso que nos podemos enfocar principalmente en 3 áreas. Ahí deberíamos enfocar nuestros esfuerzos como profesionales en el desarrollo de proyectos. Una es la eficiencia energética. La eficiencia energética tiene 2 grandes amigas y estrategias sostenibles que aplicar en el diseño y en la arquitectura. Una son las estrategias de diseño activo. El diseño activo tiene que ver con los equipos que se proyectan y se instalan en las obras, como paneles solares, calefón solares, reutilización de aguas grises, geotermia, iluminación LED, etcétera, que son equipamientos que nos ayuda dentro de lo que uno designa y proyecta a generar un mayor ahorro energético y una mejor calidad de vida. Y las otras estrategias son las estrategias de diseño pasivo. Estas estrategias son las que tienen que ver con los elementos de la naturaleza. Perfecto. Velar a través de las orientaciones, los vientos, las lluvias y el sol, ver cuál es la mejor orientación para abrir la propiedad, cerrar la propiedad, velar por el asoleamiento, la protección solar, la aislación acústica y térmica, etcétera. Esas son estrategias que todos los profesionales deberíamos abordar e incluir en todos los proyectos. Y como te decía, eso sumado con la designación de materiales, velar porque la distribución sea a través de materiales locales, podemos hacer un todo en que también el consumidor esté informado, es decir, entregarles esta información de que es un proyecto sustentable. Porque tú estás, al adquirir este proyecto o al comprar esta propiedad, tú estás aportando para las futuras generaciones, para la salud. Porque también, por ejemplo, las personas pueden decir, puede haber un proyecto que sea hermoso, que cumpla con todos los cánones estéticos, funcionales, de flexibilidad, pero, por ejemplo, las pinturas que elegimos y los materiales que elegimos son tóxicos. Entonces nosotros no solamente tenemos que velar porque la calidad ambiental esté afuera, sino que adentro el aire que respiramos sea puro, y para eso es fundamental elegir, por ejemplo, pinturas al agua libres de gases COP, que son los compuestos orgánicos volátiles que las pinturas y algunos solventes liberan a temperatura ambiente y los inhalamos. Y lo hablamos en algún momento de que por eso los niños a veces están enfermos meses y uno no entiende qué está pasando, y al final es tu propia casa la que te está como intoxicando. Y yo eso lo encuentro heavy, porque lo hablamos también esa vez que conversamos de cómo a veces cómo saber orientar una propiedad del edificio, dónde poner una ventana, dónde no poner la ventana, dónde generar una corriente de aire, dónde entra la luz, para evitar quizás esa misma humedad que favorece a que esta pintura sea cada vez más tóxica. O sea, son cosas que en el fondo todos podemos tomar en cuenta, que podemos ir y llamar a Cidito hoy día e ir, por favor, vengan a ver cómo está mi casa, porque quizás tengo que cambiar la ventana de un lado a otro, o hacer que una corriente de aire entre de este lado en vez de... O sea, son cosas que se pueden hacer, no significa que sea suficientemente caro, es cambiar la pintura, y con eso quizás tenemos una mejor calidad de vida, así de simple. Es así, pero la sustentabilidad es importante que la vayamos tomando conciencia y abordando en cada una de las etapas de nuestra vida, tanto en lo profesional como en lo doméstico, porque, por ejemplo, tenemos responsabilidades. Como profesionales podemos abordar la sustentabilidad así como a nivel global, desde el punto de vista, como decía, de la calidad ambiental, la eficiencia energética y la reutilización de residuos. Y desde lo doméstico, informándonos, viendo etiquetas, comprando de manera responsable, y también la reutilización y reciclaje de residuos es fundamental. Resulta que a partir de la pandemia se nos entregó una tremenda experiencia. No estaban los espacios necesariamente diseñados ni preparados para recibir un uso 24/7. Exacto. Y de todo el grupo familiar al mismo tiempo en un espacio con todas las actividades que todos tenemos al mismo tiempo. Entonces colapsamos y nos dimos cuenta de lo importante del confort, de que los espacios sean flexibles, que seamos más multifuncionales, pero también entró a conversar la salud. La salud era un tema que no se hablaba. Hablar de la salud del espacio, claro, aparte de la ventilación y iluminación natural, que son temas casi higiénicos, resulta que esta salud está asociada a la salud mental y emocional de las personas. El diseño tiene que cumplir ahora con todas esas variables. No solamente el aire que respiramos, no solamente la belleza, no solamente el confort, no solamente la flexibilidad. Ahora tenemos más desafíos, pero son abordables.
hasta incluso, por ejemplo, que lo hablábamos, yo te contaba que yo había llegado a vivir en un departamento que era rojo entero, y eso también, o sea, desde los colores hasta las texturas, cuando uno entra también a un departamento piloto, a veces se queda con esa sensación de, ok, lo quiero porque está pintado y decorado en función a esto mismo que estás conversando, o sea, ¿por qué no llevarlo y traspasarlo a nuestros hábitos de consumo, a nuestra conciencia con el medio ambiente, a ser más sustentables desde cosas tan simples como hoy día? Fijarnos como lo mismo, o sea, hoy día uno ve y dice, no, esto es alto en azúcar, etcétera. Hoy día entonces tenemos que empezar a generar esa conciencia de ver si estamos comprando algún material que es reciclable, de dónde viene, etcétera, como aprender un poquito más de eso, pero vamos a necesitarte, Marcela, sí o sí, porque no es tan fácil, o sea, eso hoy como que no sé si nos enseñan en el mundo a decir, ok, esta pintura sí, esta no. Bueno, con todo gusto. Se aprende, como te decía, primero tomando conciencia. Todos somos responsables, desde los más pequeños hasta los más grandes, en la familia, y desde los productores, vendedores, hasta los grandes empresarios, somos todos responsables del cuidado del medio ambiente. Y la estrategia 1, ver etiquetas, ver certificaciones, buscar, por ejemplo, maderas que sean recicladas para evitar la sobreexplotación de los bosques, las degradaciones de los suelos, claro. Como te decía, el tema de las pinturas, etcétera. Son cosas que son, en la medida que los incorporemos, no van a ser un problema, no van a ser un gran desafío. El desafío es que todos lo hagamos, pero que cada uno puede aportar esa conciencia. A tu cámara, Marcela, por favor, ¿dónde podemos encontrarlos? Porque me imagino que van a haber muchos arquitectos también, compañeros de ustedes, colegas, que van a querer poder tener esa asesoría, muchos que hoy día están en esta decisión de armar un proyecto, de construirse una casa o etcétera, y quieren entrar entonces en la sustentabilidad. Bueno, somos Civita Arquitectos, estamos en www.civitaarquitectos.cl y también en las redes sociales como Civita Arquitectura Sustentable nos pueden encontrar y les vamos a dar apoyo en todo lo que requieran, que esto es tarea de todos. Así es. Marcela, querida, tu regalo de Marley Coffee, uno de nuestros auspiciadores que hace posible este programa, para venir a hablar de estos tremendos temas que a veces no se conversan, y usted entonces ya sabe, si es o no del rubro, es absolutamente importante que hoy día más que nunca tomemos conciencia con el cuidado del medio ambiente y cómo el mundo inmobiliario, que es un básico, todos necesitamos tener donde habitar y vivir, sea lo más ameno, habitable y consciente posible. Si necesita contactarlos, ya sabe, ahí están sus datos. Si no, puede llegar como siempre a Plan Piloto y nosotros los vamos a contactar. Nosotros ahora vamos rápidamente a nuestra primera pausa y ya volvemos. Somos Treid Inmobiliaria, la empresa líder en la venta y arriendo de bodegas y estacionamientos para inversión y uso desde el 2017. Te presentamos nuestro nuevo proyecto de bodegas en Recoleta, desde 3 millones de pesos. Te entregamos arriendo garantizado y contamos con área de administración para que arrendar tu unidad sea cómodo para ti. En Treid Inmobiliaria, tu futuro lo construimos juntos. Y después de esta pequeña pausa ya estamos de vuelta en el segundo bloque, en el capítulo de hoy, y para seguir avanzando en temas absolutamente relevantes en el mundo inmobiliario, tenemos una querida amiga de la casa, pero que no vino sola. Luz María, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias, Connie. Un millón de gracias. Tanto tiempo que no te teníamos acá en este estudio. Así es, pero feliz de estar acá. Y sé que venimos con hartas sorpresas porque, bueno, como fundadora de Casa Sepia también hemos estado siempre conversando de lo importante que es estar al día un poco, y para eso también traemos hoy día una experta, ¿no? Exactamente. Hoy día nos acompaña Karin Romo, que es la abogada jefa de Casa Sepia. Hola, Karin, ¿cómo estás? ¿Cómo Bienvenida, estás? Qué bueno que nos acompañaste. Muchas gracias por el espacio también. A ustedes por estar acá y por eso, porque venimos a hablar de un tremendo tema que habíamos estado conversando con Luz María en algún momento, pero que siempre queda como ahí la duda de cómo poder avanzar, de qué tanto tiempo tenemos. Hay harta duda, yo creo, con respecto a eso. Así que, por favor, partamos hablando de este nuevo reglamento de copropiedad para los condominios y etcétera, que hay como harta duda. Hasta donde entiendo, salió un borrador que se puede descargar directamente como para tener una noción más o menos de las bases legales que se debe tener, pero cuéntanos ustedes en el fondo, porque Casa Sepia se encarga de poder asesorarnos y ayudarnos en la como estructura de este nuevo reglamento, pero así es. Expliquemos mejor. Bueno, la idea, como lo contamos la vez pasada, nuestro trabajo es asesorar las comunidades y la importancia de trabajar proactivamente.
¿ya? En el fondo es Qué buena palabra. Eso es la idea es ayudar antes, ojalá en lo posible, de que sucedan los problemas. ¿ya? Exacto. Y a la espera de este reglamento de la ley, ya es que se amplió un poquitito el plazo. Sin embargo, nos hemos ido dando cuenta con el trabajo que nosotros hacemos todos los días de las actualizaciones de reglamento para los condominios, que de cierta forma se ha malentendido un poco y se ha entrado a una zona casi de confort o de relajo, pensando que eso no hay una fecha perentoria. Al no haber obviamente una fecha perentoria, quizás nos da la opción de relajarnos excesivamente. Y crear esta especie como de vacíos legales donde no se entiende bien o es absolutamente subjetivo y queda a la imaginación básicamente casi del administrador, ¿no, Karen? Claro, lo que nos ha tocado revisar con Luz María en todos los condominios que hemos atendido en el último tiempo es que particularmente los reglamentos más antiguos, por ejemplo, no existe regulación o no existe estipulación de las multas que se van a cursar por alguna infracción, cualquiera sea, ruidos molestos, incumplimiento, etcétera. De lo que sea. Okay. Entonces, al no haber en el reglamento de copropiedad propiamente tal una multa establecida, esa multa que se pueden cobrar, muchas veces incluso las tienen en los reglamentos internos, esas multas no son legales, por lo tanto pueden ser reclamadas ante el juzgado de policía local, y ya nos hemos topado con algunos condominios que tuvieron esta situación donde un copropietario recurrió al juzgado de policía local y le suspendió la aplicación del reglamento interno, y por lo tanto se quedan sin instrumento como para poder hacer efectivo su reglamento. Qué importante al final, porque es la única forma de ordenar o de instruir al próximo arrendatario o propietario, de decirle, toma, acá están tus reglas, o sea, en esto te tienes que basar. Es el ordenamiento, y es lo que hablábamos la otra vez. Si nosotros queremos una estructura, queremos que se respeten ciertas situaciones dentro de los condominios, que no se profundicen otras, hay que tener un ordenamiento, y lamentablemente el tema de las multas es una forma también de controlar eso. ¿Y cómo podemos hoy día entonces, si tenemos este aplazamiento, ¿Cómo actuamos hoy? O sea, desde el sentido de urgencia, de decir, ok, no nos relajemos y esto hay que hacerlo mientras antes mejor. Exactamente, así tiene que ser. En el fondo, ¿a qué vamos nosotros? Si ya tenemos problemáticas en los condominios, si ya estamos teniendo dificultades en el cobro, por ejemplo, los gastos comunes, si ya hay un fondo de reserva que está quedando vacío, muchas veces que nosotros nos llegamos a una comunidad y nos damos cuenta que o no existe fondo de reserva o realmente no se ha vuelto a llenar, ¿no es cierto?, a subsanar esa cantidad utilizada por el condominio para solucionar ciertas cosas. Hay que poner obviamente la urgencia en el reglamento, en la actualización del reglamento. Y entonces, ¿cómo hoy día asesoramos o desde esta plataforma podemos darle a las comunidades que nos están viendo, a los que están a cargo, esta sensación de que el aplazamiento hay que tomarlo en cuenta? O sea, ¿en qué tenemos que fijarnos? ¿Cómo podemos también entender que esto es algo que tenemos que hacer hoy desde el ámbito legal? Yo creo que lo primero que tienen que revisar las comunidades es cuál es la necesidad que tienen ellos hoy día y que su reglamento no es capaz de satisfacer. Perfecto. Y desde ahí empezamos a analizar, en el fondo, ya hablamos del tema de las multas, u otras regulaciones que puedan tener en vacío los condominios, porque la ley lo que hace hoy día es una invitación a actualizar el reglamento de acuerdo a las normas nuevas que establece esta ley, pero también es una oportunidad para poder dejar estos reglamentos acorde a las necesidades de cada uno de los condominios. La mayoría de los condominios está hoy día con el reglamento que les entregó la inmobiliaria, que en el fondo lo hicieron pensando en su tema comercial, pero no en las necesidades que tienen hoy día cada comunidad después de a veces 10, 15, 20 años de convivencia. Entonces, muchas veces la población, los mismos residentes han ido envejeciendo, por lo tanto las necesidades también son distintas, o han llegado niños, entonces también tienen necesidades o animales, diferentes. Por ejemplo, que fue un tremendo tema en algún momento, ¿no? Exactamente. Y hoy día se supone, hasta donde yo entiendo, que ya no se puede prohibir, por ejemplo. Exactamente. Y sigue pasando. Entonces ahí también llegamos al punto de lo que nos estás diciendo. O sea, hay que revisar hoy día cuáles son nuestras dolencias para saber por dónde partir, priorizar. Exacto. Y tenemos la ventaja que hoy día el Ministerio de Vivienda, mediante circular, aplazó este plazo perentorio que establecía la ley, que era de 1 año desde la dictación de la ley. O sea, en el fondo se habría vencido el 13 de abril de este año. Ah, ok. Entonces lo aplazó hasta 1 año después de la entrada en vigencia del reglamento, que todavía no se dicta. Entonces tenemos mucho tiempo para revisar, para ver cuál es la necesidad de cada uno de los condominios para poder adecuar su reglamento, 1, a las nuevas normas de la ley, y 2, a las necesidades propias de cada uno de los condominios. Tenemos más o menos como un par de tips
que sea como o lo más importante que ha cambiado entre el anterior versus las reglas de hoy? ¿Cuáles son más o menos la cancha que se nos está rayando? ¿Qué es lo que se está intentando? ¿Como profesionalizar el mundo de la administración de propiedades? Es que claramente acá hay 3 actores en toda esta situación. Uno, que son los administradores, claro, que ya por ley hoy día van a estar un poquito más regulados, ¿verdad? Que antes no pasaba eso. Que antes no pasaba. Okay. Además de eso están los comités de administración, ¿de acuerdo? Que en rigor son personas de muy buena voluntad, con el deber ser arriba, claro, pero sin embargo les falta también muchísima educación y asesoría, ¿ya? Y por otro lado está la comunidad. Ok, perfecto. Entonces la idea es que estos 3 actores vayamos revisando los reglamentos. Muy cierto lo que dice Karin. En el fondo hoy día la idea es una invitación a revisar. No es una invitación a aplazar y no hacer absolutamente nada, claro, y no tomar, digamos, el asunto digamos, arreglarlo. Y tratar de ver cómo se puede hacer. O sea, tenemos tiempo todavía. Exactamente. Ahora, lo importante de esto siempre, nosotros decimos que es asesorarse de abogados. En este caso, bueno, Casa Sepia trabaja solamente con abogadas especialistas en derecho inmobiliario y en derecho de copropiedad, porque eso es lo otro. Lamentablemente, bueno, hay situaciones que aparecen abogados que dicen, muy bien, ok, yo actualizo tu reglamento, pero claro, no se dedican a eso. Exacto. No tienen la expertise. Y volvemos a tener entonces ese mismo problema del vacío legal, de no saber bien hasta dónde podemos llegar, y quizás va a salir un problema al futuro cuando estemos recién llegando al punto en el que ya tengamos que cumplirlo. O sea, así mejor es. Hoy día poder tener más tiempo para poder pagar una buena asesoría donde todavía tenemos mucho tiempo, a llegar quizás a estar al límite cuando realmente estemos al año de que se dicte la ley. Y tener también tremendo problema. Exactamente. Además no estamos contemplando, Karin, ¿cierto? Lo que veníamos hablando, todos claro, hay actores como el conservador, ¿verdad? Que tiene sus plazos, como el archivero judicial, ¿verdad? Claro. Entonces, los notarios también. Entonces aquí, aparte de la asesoría profesional que entregamos nosotras, también tenemos que contar con, como dice María, los actores externos. Claro. Notario, que tiene que asistir a la asamblea, que tiene que reducir escritura pública, archivero, que tiene que notar al margen. Tiene que asistir a la asamblea, o sea, tiene que ser como parte de la decisión final del último reglamento. O sea, tiene que ser ante un notario que esté presente. Presente en la asamblea de copropietarios. Y por eso, o sea, hoy día hay muchos que quizás nos están viendo y pueden decir, bueno, pero si todavía no hay una ley realmente establecida, yo solo tengo un borrador, no sé de dónde agarrarme, no sé cómo hacer, entonces obvio que tengo que esperar porque no tengo nada concreto, que es muy de la idiosincrasia chilena, como esperemos hasta dar lo mismo. Exacto. Entonces me imagino que ese puede ser uno de las primeras barreras de decir, oye, pero Luz María, o sea, gracias, buena onda y todo, pero hoy día ¿de dónde me agarro? Si yo no tengo nada, tengo esto que me ha servido durante 20 años y ha funcionado relativamente bien, ¿qué voy a cambiar si no sé cómo cambiarlo? O sea, ¿qué llamado hacemos ahí a todos quienes están en esa situación? Entonces esperemos a que salga algo concreto cuando me digan, firme aquí y ponga el punto 2 en... Ok, yo creo que lo primero es revisar los reglamentos internos y los reglamentos de copropiedad. Porque ahí hay puntos que son tremendamente importantes, que es lo que, por ejemplo, hablaba Karin de las multas. ¿Ya? Si yo no tengo inscritas, las multas en el reglamento de copropiedad, que a su vez tiene que estar en el conservador inscrito, yo no debería estar cursando esas multas. Ahora, esto no es un llamado a que hagamos la vista gorda con todo el ordenamiento que existe en mi condominio, sino que a ser súper responsables todas las partes, todos los actores, y empezar ya a trabajar en el tema de los reglamentos. No nos dejemos estar. Ahora, hay un punto muy, muy importante que también tú hacías relevancia y lo estabas tocando. Esto se tiene que aprobar en una asamblea, por lo tanto, el quórum es alto, es decir, hay que bajar la información a las comunidades. ¿Ya? Ellos tienen que saber la importancia de este tema. Es prácticamente la constitución, por así decirlo, del condominio. Exacto. Es un llamado a la participación. Y eso hace que, creo, de alguna forma, o sea, les voy a hacer una pregunta después de esto, pero creo que eso también hace que uno tenga un poco más de compromiso con su comunidad. O sea, la entiende mejor, sabe cuáles son sus reglas, cuáles son sus límites, hasta dónde me puedo mover, hasta qué, a quién puedo invitar, a quién no, cómo se hace. O sea, hace que yo también tenga cierta como sensación de responsabilidad con respecto a la habitabilidad de todos mis vecinos. Exactamente. De hecho, uno de los principales requisitos de toda norma jurídica es la eficacia. Y la eficacia está dada por el cumplimiento que todos voluntariamente hacemos de él, por el respeto que tenemos a esa norma. Entonces, en el caso de los condominios, que es una norma prácticamente autoimpuesta, claro, si participan todos o les da la oportunidad de participar a todos los miembros de la comunidad,
la van a sentir propia y por lo tanto la van a respetar naturalmente. Nosotros de hecho trabajamos desde esa perspectiva. Nosotros hacemos partícipes siempre a la comunidad e instamos para que participen. Uno, porque necesitamos que finalmente se apruebe. Y dos, porque también entendemos que nosotros les estamos prestando un servicio y los queremos ayudar a que solucionen sus problemas y a que vivan tranquilos en sus propias casas. Claro, que después nos tenga esa duda de como, oye, pero ¿qué pasa si es que me llamó 2 veces, por ejemplo, el conserje por X? O sea, tener absolutamente claro, insisto, cuáles son. Pero hoy día, por ejemplo, que me imagino que esto es tema en todos los condominios y que hay millones de condominios que están activamente conversando de esto, ¿cuáles son los principales como problemas o los principales dolores? ¿Es eso, el no haber actualizado, por ejemplo, un reglamento de copropiedad hace millones de años, o tenemos nuevos problemas de nuevas generaciones o algo que ha ido surgiendo? ¿Qué es lo que ustedes ven que están ahí in situ en todo esto? Bueno, yo creo que lo principal es el tema de las multas. Eso, y es prácticamente el 99% de los condominios tienen un reglamento que la aplicación de estas multas hoy día es muy difícil, ¿ya? Eso primero. Sí. ¿Qué otra cosa puede ser relevante que nos damos cuenta todos los días que suceden? Que hay mucho desconocimiento. La gente tiene mucho desconocimiento del reglamento que tienen actualmente vigente, entonces nosotros tenemos que hacer además el trabajo de darles a conocer su propio reglamento y de las modificaciones que tenemos que hacer. Y de cómo lo tenemos que cambiar. Exactamente. Es que es eso, yo creo que es la falta, y nos hemos ido dando cuenta por qué no participa la comunidad en general, porque falta muchísima educación. Y porque no lo leen. Y no lo leen, o sea, eso es lo básico, de ahí parte todo. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hacemos en Casa Sepia, que es explicar, para que ojalá las personas cada vez vayan participando más y no sean espectadores, ¿verdad?, de la convivencia que tienen en su condominio. ¿Y tenemos sí o sí que esperar este reglamento de ley, o podríamos de todas formas esperar, avanzar y cuando salga este reglamento ver si realmente tenemos que modificar algunos puntos o que quizás está perfecto? O sea, hoy día podemos partir trabajando con Casa Sepia y terminar nuestro reglamento de copropiedad y dejarlo que hay y no tener que volver a trabajarlo en 6 meses, en un año. Perfectamente, Okay. porque las adecuaciones que hacemos los hacemos de acuerdo a la ley que está hoy día vigente. Lo que falta es el reglamento, y hay solo algunas pocas materias de la ley que se remite al reglamento. En materia de reglamento de copropiedad, hay otras materias como por ejemplo el registro de administradores, que son otros temas más específicos, que eso sí requieren del reglamento de la ley, pero en el reglamento de copropiedad específicamente yo diría que hay una sola materia que incluso la podemos dejar abierta porque se aplique supletoriamente el reglamento sin necesidad, uno como condicionando al otro, ¿no? Claro, sin necesidad de tener que modificar posteriormente el reglamento de copropiedad una vez que salga el reglamento. Y voy a hacer una pregunta clave, pero que al final también creo que es un gran punto de muchos condominios, sobre todo, Luz María, lo que decías, que básicamente a veces no hay un fondo de reserva, las multas no se pagan, los gastos comunes también están atrasados, o sea, hay un desorden administrativo y económico mayoritariamente en las administraciones, y perdón, pero cada uno que ha vivido en departamentos siempre entiende que esto es casi una mini mafia que básicamente funciona abstractamente y que hoy día se está regularizando, pero que hace 5 o 6 años atrás uno no tenía ni voz ni voto, porque finalmente hacían y deshacían. Y súmale a todo eso la pandemia y los gastos comunes, que en el fondo en sí el pago de los gastos comunes ha ido bajando, o sea, no cada vez menos las personas están responsabilizándose por esa obligación que tenemos al vivir en comunidad. Exacto, y que finalmente ayuda a todos. Si se echa a perder el ascensor, si hay que pintar algo, si hay que contratar o cambiar a alguien, todo eso viene de este gasto común o este fondo de reserva que sirve para eso, como reserva. Pero ¿cuál es más o menos, o sea, el gasto que yo como comunidad voy a tener al implementar esta nueva regulación? Depende del tamaño de mi comunidad, de qué tan malo esté mi antiguo reglamento, tenemos un precio estándar, hay que hacer un análisis. Hablemos un poco de esa parte un poco más comercial para todos los que van a quedar aquí atentos a querer contactar. O sea, claramente el fondo de reserva y el gasto común va a depender primero de la antigüedad del condominio, ¿ya? De las áreas comunes que tenga, los ascensores, si funciona con caldera, si no, va a depender de distintos factores. ¿Ya? Pero en general todas las comunidades ya a esta altura, si viene un administrador que obviamente los ayuda, que es un tremendo, digamos, es importante tenerlo, nos ayuda y nos facilita, deberíamos tener súper claro cuáles son los mínimos que yo debo tener. Claro, ¿ya? Como el base en el fondo. Exactamente. El problema es que hoy día hay un tema de gastos comunes mínimos ya que no se está cumpliendo.
otro tema importante, pero si yo quisiese contactarme con ustedes y hacer una asesoría de mi reglamento, yo se los paso y les digo, miren, esto es lo que tengo, y ahí ustedes me dicen, ok, mira, hay que cambiar esto y esto, el costo sería tanto, o tenemos como un valor estándar donde yo puedo entrar a la página web y más o menos analizar. Nosotros tenemos normalmente, o sea, prácticamente el 99% de las comunidades que tenemos es un valor estándar. Perfecto. ¿Ya? Y lo primero que nosotros hacemos cuando coordinamos la reunión telemática, que siempre seguimos trabajando con las reuniones telemáticas, es pedirles al administrador, al presidente del comité, que nos haga llegar el reglamento de copropiedad, reglamento interno y el acta de donde aparece la personería de los miembros del comité. Y con eso se empieza como a desglosar. Y exactamente. a Ahí tenemos una primera revisión y después, obvio, tenemos la reunión telemática donde están las abogadas especialistas y ya vamos de lleno analizando, presentando cómo trabajamos y analizando cada reglamento. Perfecto, tremendo tema entonces, y hay que hacer hincapié en que es momento hoy de tomarlo y no esperar como siempre uno espera hasta el final y el final hasta que ya nos explota la bomba en la cara. Luz María, a tu cámara por favor. Tenemos página nueva, por favor, invitemos a todos a conocerlos. ¿Dónde las podemos encontrar? Pero también LinkedIn, redes sociales, ¿dónde podemos encontrar Casa Sepia? Lo más importante hoy día que lanzamos la nueva página que es www.casasepiapropiedades.cl. Muy bien. ¿Ya? Y la idea es que nos busquen, estamos listas, llanas a trabajar de manera proactiva. Eso, me gusta esa palabra, la proactividad creo que es algo que hoy día ayuda a que todos podamos vivir en mejor comunidad. Así Queridas es. mías, les doy sus regalos de Marley Coffee, uno de nuestros auspiciadores que hace posible nuestro programa. Y bueno, entonces usted ya sabe, Luz María Rodríguez, fundadora de Casa Sepia, que vino al mercado de la mano de solo mujeres, que es lo que más me gusta, a profesionalizar y hacer la vida de comunidad de todos nosotros un poquito más fácil, junto con Karin Romo, abogada experta en copropiedad inmobiliaria, que lo va a poder ayudar y asesorar en todo lo que necesita. Así que ya sabe, www.casasepiapropiedades.cl. Vaya, cotice sin ningún compromiso, sin ningún tipo de vergüenza ni nada, porque hay que profesionalizar. Así que ya lo sabe, Casa Sepia está para ayudarlo. Nosotros vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos en 2 minutos. Agricultura TV. Y después de esta pequeña pausa estamos de vuelta en el último bloque, en el capítulo de hoy. Y para terminar traigo a un gran amigo y también socio laboral que viene a contarnos de los tremendos productos que estamos teniendo en WeState Chile. Nicolás Díaz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Constanza, a este programa, así que encantado de participar. No, gracias a ti por venir y bueno, como dije, la idea es poder contarles a todos lo que estamos haciendo también en WeState, de lo que estamos planificando, pero hemos tenido un tremendo año, Nico, hemos hecho varias cosas muy interesantes y la idea es que todos nuestros televidentes puedan conocer a dónde vamos y qué estamos haciendo. Así que por favor, a tu cámara, cuéntanos, ¿qué estamos haciendo hoy día en WeState Chile? Bueno, principalmente el negocio hoy día inmobiliario en Chile ha estado cambiando y se está moviendo, ¿cierto?, hacia lo que es la renta inmobiliaria. Y en ese escenario, en un escenario de una disminución de las ventas de unidades nuevas y de las ventas de lo usado, es donde los grandes inversionistas, los multifamily y también las empresas de broker y administración están poniendo todas las fichas en lo que es el negocio de renta inmobiliaria, y hacia allá nosotros también estamos dando nuestros pasos, Constanza. Sí, bueno, hoy día se sabe y ha sido de conocimiento absolutamente público, y lo hemos hablado en varios capítulos también, que las ventas están más lentas, está esta sensación de que las tasas están más altas o no, o sea, como que sigue habiendo como una barrera de entrada para el inversionista que antes estaba súper entusiasmado, hoy día de tanta noticia y tanta cosa. Entonces, la administración se ha vuelto un punto clave, y también porque yo creo que la pandemia mostró un gran dolor y un gran vacío que había ahí con hartos que estaban administrando más o menos y que para la pandemia quedó la escoba. Entonces, hoy día estamos ahí bien fuertes en eso. Pero, ¿qué productos tenemos? Si vamos hoy día a tratar de contarles a todos lo que ha pasado, que hemos crecido
tremendamente solo por eso, por tener esta sensación de saber dónde está el dolor de cada uno, dónde podemos apoyar, dónde podemos aportar y siempre pensando en la rentabilidad final de todos nuestros inversionistas que hace que hoy día todos estén tratando de aportar y llegar a nuestros productos. ¿Qué tenemos hoy día por lo menos? Por ejemplo, la parte de administración. O sea, en primer lugar lo que yo le digo a la gente es que aproveche de comprar en la medida de que pueda, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Que cada día es más difícil comprar. Por lo tanto, aquellos que logran tener un patrimonio, una posición inmobiliaria ahora, donde las condiciones tal vez no son las mejores, pueden tener un posicionamiento listo, por decirlo así, para capturar la plusvalía en un escenario donde se recupere el mercado, que es lo que he escrito en los últimos artículos, lo pueden ver en nuestra página web westayrent.com, todos mis artículos están ahí. Y pronostiqué, con mucha modestia, pero pronostiqué hace más de un año que se venía una recuperación en el segundo semestre, como lo estamos viendo ahora. Sí. Básicamente vamos a ver un escenario de una disminución de las tasas, el mercado lo está proyectando a partir de julio, que ya empieza a devolverse hacia la baja las tasas de interés, y por otro lado un control de la inflación, que esos son los dos checks que yo le llamo las condiciones necesarias pero no suficientes, porque también tiene que haber una recuperación del empleo y una recuperación de la inversión. Recordemos, Constanza, que el mercado inmobiliario, el sector inmobiliario, el rubro inmobiliario es el motor o uno de los principales motores de la recuperación del empleo. Y de la economía chilena. Y de la economía en Chile. Claro. Por lo tanto, en el escenario en que empezamos a ver una recuperación de la economía, recordemos también que siempre antes de las elecciones se ejecuta gran parte de los presupuestos de los gobiernos y se planifican, ¿cierto?, las inauguraciones junto con los eventos de elecciones que existen. Entonces, tenemos elecciones municipales el próximo año y eso también es un evento donde ya deberíamos ver una recuperación del mercado inmobiliario. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que a la gente le cuesta comprar. ¿Por qué le cuesta comprar? Porque las tasas están muy altas, por lo tanto requieren una renta líquida mayor. Claro, y ahí es donde entra... El dividendo no alcanza a cubrir el arriendo. Exactamente. Y ese es como y ahí es donde entra la estrategia innovadora, panel. que no son solo que se nos ocurren a nosotros, sino que ya existen en otros países del mundo, como por ejemplo España, donde nosotros ayudamos a la gente a financiar la compra de la propiedad mediante un producto que le llamamos WIPIE. ¿Okay? Lo que hace WIPIE es un pago a la inmobiliaria al minuto de la escrituración a favor del inversionista, que después nosotros lo vamos recuperando mediante los gastos operacionales de la administración de la propiedad. De esa manera, el riesgo de la empresa queda cubierto porque tenemos, ¿cierto?, como colateral la administración de la propiedad y el propietario accede a un capital que no lo tenía y que además Constanza tiene la ventaja de que no aparece en el sistema bancario. Claro, que es tremendo, porque básicamente hoy día lo que uno no quiere es aparecer con más carga financiera, porque si no también entramos ahí a la matemática de necesitar más renta para el mismo crédito. O sea, hoy día la gracia es poder tener estas alternativas de financiar un porcentaje del pie sin tener que salir, por ejemplo, a pedir un crédito de consumo, que en algún momento era tan como requerido por todos. O sea, exactamente, esa era la típica estrategia que uno hace cuadrar el hipotecario con un consumo. Exacto. Y al final está pagando distintas cuotas. También es válido. El problema es que ahora la tasa de ese consumo puede que esté un poco alta. Exacto. Y ahí es donde entra nuestro otro producto que se llama WeCat, que este es un modelo que ya existe en España, una empresa bastante grande que tiene fondos de inversión asociados a esto, en la cual nosotros anticipamos 6 meses de los ingresos por arriendo y lo vamos cobrando, ¿cierto?, en el plazo entre 6 meses y 12 meses, también con los ingresos por arriendo. Claro. Tiene la desventaja que el propietario deja de percibir esa renta, pero tal vez si ya la propiedad está 100% pagada o tiene una tasa baja donde el dividendo le alcanza a cubrir con el arriendo y le queda un excedente, es una muy buena alternativa. Tal cual. Eso pasó, por ejemplo, con todas las compras de inversionistas en el año 2018, 19, 20, donde las tasas estuvieron históricamente bajas y hay muchos de ellos que hoy día tienen 5, 6, 2, una propiedad donde tienen un delta muy positivo, sobre todo por el alza de los arriendos, por también el aumento de los UF, o sea, por todos lados hoy día la plusvalía ha hecho que sean productos muy interesantes, sobre todo como para ese escenario, ¿no? Exactamente, lo que tiene que hacer la gente ahora es aprovechar hacer un esfuerzo adicional. Nosotros sabemos que es difícil hoy día poder comprar una propiedad, es más difícil que antes. Pero si uno hace el esfuerzo y lo logra, por así decirlo, después cuando venga la recuperación de la economía, ese inversionista va a estar en las condiciones ya de capturar la plusvalía. Porque a medida que se agoten los stocks, que es lo que ya estamos viendo, como las inmobiliarias frenaron gran parte del desarrollo de sus nuevos desarrollos inmobiliarios, cuando se empiece a agotar el stock actual, se van a reenganchar a los precios nuevos, a los nuevos costos de construcción. Y ahí también
van a subir un poco los precios, va a subir el mercado de los usados y deberíamos ver unos primeros aumentos, ¿cierto?, de las plusvalías. Sí, que ya lo estamos viendo. O sea, hoy día estamos saliendo a vender proyectos al 2027 con precios históricamente altos en comparación a lo que estábamos viendo hace un par de años atrás. O sea, el que compró hace 5 años va a agarrar una plusvalía entre pandemia, estallido social y coyuntura mundial, básicamente, de la que Chile también es parte, 3 o 4 veces más alta de lo que se había pronosticado. Lo que tenemos que hacer es esperar esta coyuntura y tomar las posiciones en nuestro patrimonio, las posiciones inmobiliarias. Pasado esta época, este momento, tanto en Chile como en el mundo, probablemente vemos una recuperación y ahí la gente ya tiene que estar con sus portafolios, ¿cierto?, andando. Claro, ya armando un poquito la proyección de la inversión. Y bueno, tenemos entonces estos 2 productos para ayudar a quienes están buscando o comprar o también tener algún ingreso, caja o etcétera. Pero también tenemos un producto nuevo en WeStay que estamos recién lanzando y que es esta administración pero ya vacacional, Airbnb, otro tipo de rentabilidades. Hoy día hay muchos que tienen esta segunda vivienda, que lo conversábamos, por ejemplo, que la usan en ciertas épocas del año, pero que después durante todo el resto del año está desocupada, no se está rentando, y hoy día lo importante es poder rescatar de todos lados un poquito de rentabilidad. Cuéntanos un poquito más de ese producto. Exactamente. Bueno, las rentas vacacionales, para que la gente sepa, llegaron para quedarse. Hoy día, este negocio que uno ya puede haber pensado que llegó a su pic en los últimos 4 años no ha hecho más que crecer, independiente de las pandemias o las cuarentenas. El negocio de renta vacacional, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, está verdaderamente en auge. Entonces, ¿cómo participar de este negocio? Porque este negocio no es para cualquiera. Lo primero, que yo voy a ser muy sincero, que se lo recomiendo que el propietario haga la gestión. Ahí es donde captura, es como el que maneja el Uber. Cuando uno mismo lo hace, obviamente. Cuando el auto es tuyo. Exacto. Entonces, en ese caso es lo mismo. Pero esa persona que tal vez tiene el tiempo libre o no tiene, o una dueña de casa, qué sé yo, le queda perfecto ese trabajo. Pero aquellos inversionistas que no tienen ese tiempo y que tienen que estar contestando las preguntas de los interesados, qué sé yo, es muy demandante en tiempo y además tienes el riesgo de hacerlo mal. Porque recordemos que el negocio de Airbnb es una red social. Lo que importa no es lo que tú creas de tu propiedad, sino que cómo te evalúa el huésped. Entonces, si el huésped te evalúa bien, va a llegar a un superhost y es como estar primero en Google. Claro. Que aunque hagas lo que hagas, tú estás primero ahí en Airbnb, por ejemplo, en Booking, y realmente tu negocio es excelente. Y te promocionan solo. Y te promocionan solo porque tienes mucha ocupación y además eso te permite subir la tarifa. Entonces es el mejor de los escenarios. Pero si esa no es tu realidad, aquí existen empresas que empiezan ya con la administración. Nuestro modelo de negocio es subcontratar la administración con aquellos operadores que ya llevan mucho tiempo, pero nosotros damos la cara con el cliente y también lo ayudamos a financiar la puesta en marcha, que se llama. Que es la parte como complicada, donde uno dice, chuta, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo parto? ¿Cuáles son más o menos los tips o cómo todos los televidentes que nos están viendo y que pueden estar interesados en quizás ver esta alternativa de Airbnb para alguna de sus propiedades, para algún familiar o la mamá que tiene una casa en la playa, etcétera? ¿Cuáles son más o menos las puertas en marcha? Mira, acá lo que yo recomiendo principalmente es para aquellos que tienen una segunda vivienda y que la quieren usar o que viven en la playa y también necesitan estar en Santiago, pero no todo el tiempo, y tienen desocupada su propiedad. O también para aquellas propiedades muy caras que valen sobre 5.000 UF en Las Condes, Vitacura, qué sé yo, ciertas partes de Providencia o Ñuñoa, donde el arriendo ya por ningún lado cubre el dividendo o el costo de la propiedad es muy alto. Por lo tanto, ahí sí pueden tener un ingreso extra. Claro. ¿Okay? Entonces, no es para todas las propiedades. Una propiedad de renta en San Bernardo, San Miguel, probablemente no es rentable. Claro, el foco es el arriendo tradicional, mensual, anual. Aunque típico. Hay ciertas partes de Santiago Centro que son bien interesantes. Pero básicamente es también por la calidad del huésped que te va a llegar y por la duración de cada arriendo. Entonces, lo más importante en ese sentido, cuidando la rentabilidad, es que el edificio permita hacer esto. Claro. Porque si no, al final igual puedes entrar a la mala un par de veces, pero es un desastre. Sí, reglamento de copropiedad, check. Punto check. 1 es que el edificio permita, ¿cierto?, la administración por periodos cortos de rentas vacacionales. Perfecto. ¿Ok? Segundo punto es que si nos vamos a dedicar a esto, lo hacemos bien. O si no, es mejor no hacerlo por el tema de las evaluaciones. ¿Y eso qué implica? Las mantenciones, implica hacer un check-in de cada pasajero, un check-out para ver que no hayan roto algo, porque se pueden cobrar garantías si alguien deja algún destrozo, pero hay que estar pendiente de anotar y hacer un inventario de salida. Exacto, y eso requiere tiempo, requiere gestión, requiere tema humano. Entonces,
hay que estar muy arriba del negocio y ahí es donde están estos especialistas, estas especies de choppers que pueden, subcontratar el negocio de Airbnb y que sin tener tantas propiedades, sin tener mucho volumen, pueden darle un servicio muy bueno porque tienen una cartera relativamente acotada en un mismo barrio. Y ahí es donde entra nuestro modelo de choppers de Airbnb, que es lo que buscamos, como decía en principio, externalizar este servicio, pero nosotros controlando la puesta en marcha, la inversión inicial, la decoración y la fotografía, entre otros. Claro, teniendo en el fondo como un desde y un parámetro para saber que se puede cumplir y que finalmente vale la pena, o incluso tener una evaluación de la propiedad y saber si realmente es apta, si vale la pena, cuáles serían los costos asociados, etcétera, ¿no? Exacto. Dentro de nuestro equipo contamos con una persona que es Superhost y esa persona es la encargada, ¿cierto?, de hacer este diagnóstico inicial sin ningún costo para la gente que esté interesada en este servicio. Pero no solo eso, Constanza. Además, este servicio nos permite abrir otros países, abrir otros mercados. Ahí quería llegar, ok. Conversemos de eso, que esa es la parte que a mí más me gusta. Sí, es súper interesante porque también alguien tiene que ir a visitar esos países. Obvio. Pero bueno, entonces, por ejemplo, en México, en la zona de Tulum específicamente, y que está todo pasando ya, Constanza, hay un desarrollo inmobiliario como en Chile hace 10 años atrás, lleno de grúas, lleno de inversionistas. Me dice mi productor que deberíamos ir a grabar nosotros plan piloto allá a Tulum. Sí, yo creo que el productor acá es clave. Sí, por eso. Vamos a conversar, productor, vamos a tener que ir. Entonces, con la llegada del aeropuerto nuevo a Tulum, con la llegada del tren de la Riviera Maya, o sea, ya una zona que ya tiene de todo y que le agregan más equipamiento e infraestructura, es impresionante. Sí. Entonces, ahí donde hay una oportunidad, sí también hay una especie de mala atención, mal servicio. Hay una especie todavía de la cultura sudamericana, donde no han entrado empresas muy PropTech o startup, qué sé yo. Como especializadas. Claro, y es una administración muy básica, ni siquiera hay reporte, hay unos Excel por ahí. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, identificando a los operadores de Airbnb en estos lugares. Claro. Estamos haciendo ese servicio en lo que es Tulum, pero también en Colombia, en lo que es el eje Caribe, que se llama, que es Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, donde identificamos, ¿cierto?, a estos actores locales buenos de reputación y le damos este plus de llevarlos, ¿cierto?, por un camino de más tecnología, claro, de mayor servicio, de mayor información. Si al final esto se traduce en que el propietario sepa lo que está pasando. Exacto, de profesionalizar un poco el tema de la administración, de transparentar qué es lo que está pasando con tu propiedad, porque es la única forma de generar un reporte, como tú bien dices, de saber hasta dónde podemos llegar, cómo podemos crecer y hacer esto de forma orgánica y no... Entonces, Constanza, cuando tú tienes unas ubicaciones donde la gente ya conoce, donde ya está preparada, donde ya sabe cómo funciona el turismo en general, no solo la administración de propiedades con fines turísticos, sino que el turismo en general es mucho más fácil desarrollar este modelo de negocio de Airbnb. No hay que entrar a explicar en una conserjería de qué se trata esto, porque los edificios están diseñados para recibir turistas todo el año y de todas partes del mundo. De hecho, podría ser un poco más fácil allá que lo que podría ser acá, porque están más preparados y están un poco más como en onda con esto del turismo. O sea, cuando estuvimos también en México, particularmente en Tulum, vimos que, claro, quizás para nosotros como chilenos es un poco más lejano el sector o el lugar, pero está lleno de franceses, holandeses y turistas europeos que finalmente van pero en cantidades asombrosas para generar entonces que esto sea rentable y por eso también está funcionando. O sea, hacer un resumen, tenemos productos para ayudar a los clientes a financiar el pie en caso de que sea necesario. A los arrendatarios que estén dentro de WeStayRent podemos adelantarles hasta 6 meses de arriendo en caso de que lo necesiten, sin que esta deuda aparezca en el sistema financiero como un casi fines generales. O sea, ahí cada uno ve qué es lo que hace. Tenemos este nuevo producto de rentas vacacionales en Chile, México y Colombia para poder pasar tu propiedad a Airbnb, tratar de rentabilizarla de la mejor forma y que todo vaya funcionando de la mejor forma. Y lo otro que tenemos también es lo que se viene, que son oportunidades de compra ya para quienes nos hayan visto y están interesados en seguir comprando, especialmente hechas para el inversionista que hoy día tiene ganas de entrar al mercado, ¿no? Absolutamente. Hoy día estamos, como les decía, viendo muchas oportunidades, pero cada vez ya se van reduciendo. Por ejemplo, tenemos un proyecto en La Cisterna de una de las principales inmobiliarias de Chile, donde en el periodo de enero, febrero, marzo, abril, vendieron lo mismo que en mayo. O sea, en mayo se vino una fuerza de venta tremenda en ese proyecto en particular en La Cisterna. Y eso es justamente lo que estamos viendo, que ya empieza a mejorar, ¿cierto?, las velocidades de venta, a reactivarse el mercado, y es ahí donde la gente tiene que aprovechar. Estas son las últimas oportunidades. Por ejemplo, sesiones de promesa en 1.700 UF, donde la gente, claro,
paga el mismo valor que alguien compró o promesó, ¿cierto?, hace 3, 4 años atrás. Y eso todavía se están recolocando, eso es las últimas unidades. Por lo tanto, sí, estamos todavía en presencia de las oportunidades tipo pandemia, que yo le llamo. Así es. Bueno, se nos está yendo el tiempo, pero Nicolás, por favor, tu regalo de Marley Coffee, uno de los auspiciadores que hace posible nuestro programa. Y usted entonces ya sabe, www.wistayRent.com, están también todos los artículos que ha escrito Nicolás. También hay 2 libros por ahí de los que no hablamos, pero que vamos a estar conversando. Y tenemos oportunidades para todos. Las rentas vacacionales, rentas de administración normal, oportunidades tipo 2018 y muchísimo más. Así que vaya www.wistayRent.com, que ahí se va a encontrar conmigo y con Nicolás para asesorarlo de la mejor forma. Hemos llegado al final de nuestra entrevista, pero quédese que viene nuestra sección favorita, Panorama Piloto. Vamos y volvemos. Y después de esta pequeña pausa, estamos de vuelta en su sección favorita, Panorama Piloto, presentado por Yapo.cl. Y esta semana, ya que hemos tenido tremendos comentarios en redes sociales, les traigo una tremenda película que no se puede perder. Se trata de Avatar, El Camino del Agua. Después de su estreno en diciembre, esta película se convirtió en la tercera más taquillera de todos los tiempos. Fue nominada al Oscar y ahora llega a la plataforma de Disney+. Un panorama imperdible con su segunda entrega, Avatar, en la dirección de James Cameron, que esperamos que le encante y esperamos también, como siempre, sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Como siempre, gracias por acompañarnos todos los miércoles de 20 a 21 horas a través de Zapping por nuestro canal 182 y por nuestro canal de YouTube, que ya tiene más de 1 millón de seguidores, Agricultura TV. Nos vemos el próximo miércoles en otro capítulo de Plan Piloto. Muy buenas noches.